bien, bueno, pues vamos a comenzar. La clase pasada estuvimos viendo lo que era el esquema mayor. En esta ocasión estaremos viendo lo que es la unidad 2, que ya está habilitada. Y parte de la unidad 2 nos hablaba sobre la partida doble. En este caso, pues tenemos que la partida doble consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance. De tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con el capital, que fue lo que vimos con el esquema mayor. Si ustedes recuerdan, teníamos de un lado lo que era el activo y estaba un símbolo de igual y decía pasivo más capital, ¿no? Y nosotros al sumarlo nos daba lo mismo que el activo. Entonces nos está diciendo que la partida doble significa el registrar los cargos o los abonos y que quede pues este balance en ambas cantidades. O sea, la igualdad numérica entre los movimientos y como los efectos que producen las operaciones se registran en las cuentas, conservando la igualdad del balance. Es natural que la suma de los cargos y de los abonos de cada asiento sea la misma. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que vimos la clase pasada, que era esto, que es lo que mencionaba, que nos queda pues el activo, la cantidad y el pasivo más el capital, pues nos dan la misma cantidad. ¿Ok? Ahora, aquí, por ejemplo, en este, podemos determinar, por ejemplo, aquí toda cuenta de activo debe empezar con un cargo, es decir, con una anotación en el debe, que sería de este lado, y toda cuenta de pasivo debe comenzar en un abono, o sea, la anotación del haber, que sería del lado derecho. La cuenta del capital debe comenzar con un abono, es decir, con una anotación en el haber. Y como las cuentas de activo empiezan con un cargo, es natural que para aumentar su saldo se debe cargar. Por ejemplo, aquí tenemos un saldo. Para aumentarlo, pues se carga. Y tenemos un saldo, igual se carga. Tenemos un saldo, igual se carga. Se va cargando. En cambio, para disminuir su saldo, se debe de abonar. Y nosotros tenemos ya este saldo que estaba en la otra diapositiva abonado. Y aquí ya tenemos una disminución. Igual en de mercancías tenemos un saldo, pero pues se va a anotar del otro extremo, que sería para disminuir. Si nosotros tenemos esta cantidad, disminuir su saldo, pues sería esta, ¿no? Se le está retirando esta cantidad. Igual por acá, se le está retirando la misma cantidad. Dice, los aumentos del activo se cargan y las disminuciones de activo se abonan, que serían del lado derecho. ¿Ok? Aquí ya vemos como un poco más estructurado lo que dice que es el saldo de las cuentas del activo siempre será deudor, porque su movimiento acreedor nunca podrá ser mayor que el deudor, ya que no es posible disponer de mayor cantidad de valores de los que hay. Por ejemplo, aquí nos menciona que la caja nunca podrá salir una mayor cantidad de dinero que la que tenga en existencia. Por ejemplo, si la caja tiene 10,000 pesos, no le podemos sacar, retirar 20,000, pues no se puede, no hay. Dice, como las cuentas de pasivo comienzan con un abono, para aumentar su saldo se tienen que abonar. Aquí estamos hablando de las cuentas de pasivo, las que están del lado derecho. Ahorita estamos hablando de las cuentas que estaban en el lado izquierdo, que eran las de activo. Aquí tenemos nuestro pasivo y pues aquí nos dice que para aumentar su saldo se tiene que abonar. Entonces aquí tenemos el abono del pasivo, tenemos el saldo y aquí tenemos el abono. Por el contrario, que para disminuir su saldo se debe de cargar, entonces sería del lado izquierdo. O sea, aquí es cuando está aumentando pues básicamente la deuda, ¿no? Va aumentando la deuda. Y aquí es cuando queremos que disminuya esa deuda o ese pasivo. Le vamos a cargar, que sería del lado izquierdo, para que ese saldo vaya disminuyendo. Aquí por aquí les puse una nota que dice que el aumento del pasivo se abona y las disminuciones del pasivo se cargan. Ya habíamos visto esto, qué significa cargar o abonar. Por acá lo teníamos aquí. Cargos y abonos. Entonces los cargos, aquí serían los activos y de este lado serían los pasivos.
que es lo que estamos viendo aquí. Si tenemos presente la cuenta de capital, empieza por un abono, es natural que para aumentar su saldo se deba abonar. Tenemos el capital. Si queremos que aumente la cantidad que tenemos en capital, pues le vamos a abonar. Si queremos que disminuya, pues le vamos a cargar, que sería del lado izquierdo. Los aumentos del capital se abonan y las disminuciones de capital se cargan. Y aquí serían las reglas, ahora sí que en general, de cargo y abono. Entonces, tomando en consideración los casos en los cuales se cargan y se abonan las diferentes cuentas de activo, del pasivo y del capital, se estudiaron estas reglas. Se debe de cargar o colocar del lado izquierdo cuando aumenta el activo, cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital. Se debe de abonar, o sea, colocar del lado derecho cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo y cuando aumenta el capital. Por ejemplo, ahorita estamos viendo con el esquema mayor cómo es que se miraba el que nosotros cargáramos o abonáramos en cada cuenta. Y eso en sí pues ya serían como que las reglas generales que se deben de seguir. Si nosotros queremos que aumente, se debe de cargar para aumentar el activo, se debe de cargar para disminuir también el pasivo y se debe de cargar para que disminuya el capital. Así tal cual. Y se debe de abonar cuando queremos que disminuya el activo, cuando queremos que aumente el pasivo y cuando queremos que aumente el capital, que fueron los ejemplos que ya vimos hace ratito. ¿Ok? Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda ahí con las reglas de cargo y abono. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar aquí. Ahí está. Voy a pasar a lo que es el balance general. Aquí en el balance general es lo siguiente que viene ahora sí que en la lección, perdón, en la unidad 2. Y en este balance general, pues ya lo hemos estado, digamos que platicando. Hace rato lo mencionábamos con el esquema mayor, que era el balance en sí, pues era quedar la misma cantidad de un lado que teníamos el activo y de otro lado que teníamos el pasivo más el capital, ¿no? Eso se le llama balance general. Bueno, también se le conoce como estado de situación financiera y en él se presentan valuados tanto los bienes y derechos con que cuenta la empresa, con las fuentes de financiamiento a las que tuvo que recurrir para obtener, sirviéndolos de base para evaluar la situación financiera de las empresas. O sea, si tuvo que recurrir a un banco o a algunos socios para, digamos que solventar lo que es la empresa, ¿no? Ahora, hay dos formas de presentar este reporte, este balance general. Una es en forma de reporte, que sería la manera vertical. Y en esta nos dice que debemos de anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página. De tal manera que la suma del activo se le pueda restar de manera vertical la suma del pasivo para así determinar el capital contable. De acuerdo con lo anterior, aquí vemos lo que es la fórmula, dice, el balance general con forma de reporte se basa en la fórmula de activo menos pasivo igual a capital. Esa fórmula ya la habíamos visto en la clase de la semana pasada. Y dice que expresada por medios literales, pues es A menos P, que es activo menos pasivo, igual a capital, ¿no? Esta fórmula anterior se le conoce como el nombre de fórmula del capital. Esa ya la habíamos visto. Y en la del balance en forma de reporte, que es el vertical, pues se utiliza esta fórmula. Y aquí vemos un ejemplo de cómo se ve este balance general. En la segunda columna, dice en esta columna se debe anotar la cantidad de cada cuenta. Por ejemplo, en la primera columna tenemos pues las cuentas,
Activo, total del activo, pasivo, total del pasivo y abajo pues nuestro capital contable. En la tercera columna nos menciona que se debe anotar el total de cada grupo. Si bien en la segunda columna se anotó la cantidad de cada cuenta, por ejemplo, si aquí en activos, ustedes ya miraron algunos ejemplos de cuentas de activos que pueden ser mercancías, mobiliarios, lo que hay en caja. Entonces aquí ponemos la cantidad que hay en cada una de esas cuentas. Y en la tercera columna, aquí vemos el signo de que está vacío, sería el total de cada grupo, que en este caso pues sería el total del activo, total del pasivo, que serían los dos grupos que tenemos. Y en la cuarta columna, en esta se debe anotar los totales del activo y del pasivo y del capital. Aquí sería nada más, este se pasa para acá, este para acá, y aquí el capital contable queda de este lado, ¿no? Entonces, de tal manera que, como les mencionaba, si nosotros restamos al activo menos el pasivo, de manera vertical, pues nos da nuestro capital, ¿ok? ¿Tienen ahí alguna pregunta en base al balance en forma de reporte? ¿Ok? Entonces nos pasamos al siguiente, que sería la otra forma en la que se puede presentar el balance general. Otra de las formas que podemos observar o presentar el balance general es con forma de cuenta. Esta forma de cuenta es de manera horizontal y nos dice que esas emplean dos páginas. En la de la izquierda se anotan clasificadamente los activos y en la derecha se va a poner lo que es el pasivo y el capital contable, la cual el balance general con forma de cuenta se basa en la fórmula. Aquí cambia la fórmula, si bien en la otra era activo menos pasivo igual a capital, aquí es activo es igual a pasivo más el capital, que sería A igual a P más C. Entonces, esta fórmula se le conoce como fórmula de balance general. Y aquí ya nos dice qué sería lo que se va a poner en cada columna. En la tercera columna nos menciona que debemos de colocar, o se anota la cantidad de cada cuenta. En la cuarta se anota el total de cada grupo, así como el total de activo, del pasivo y del capital. Y nos dice que el total del pasivo más el capital se debe anotar en la misma altura del activo. Por ejemplo, aquí tenemos todos nuestros activos, serían como las dos hojas. Total del activo. Aquí tenemos el de cada cuenta, sería aquí. Aquí ya sería el total, que nos dan todas esas cuentas. Acá de este lado, perdón, tenemos el pasivo. Anotamos lo que sería de cada cuenta de pasivo. Total del pasivo y aquí sería el capital contable. Si nosotros sumamos estos dos, que sería el total pasivo más capital, nos tiene que dar lo mismo que el activo. Entonces aquí ya hay pues número de cantidades en el balance general, en este caso en forma de cuenta, y ya podemos observar que está ese balance, ¿no? De este lado tenemos la misma cantidad que de este lado, que son los 5 millones. Así nos debe de quedar nuestro balance general, ya sea en forma de cuenta o sea en forma de reporte. Nos tiene que quedar la misma cantidad en ambos lados. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?
Y nada más, quería mostrarles como ejemplos de lo que es el balance en general. Igual les iba a mencionar que esta semana voy a habilitar lo que son las actividades en línea. Si ustedes recuerdan, esas actividades en línea eran las que valen el 30% de su calificación. Entonces ya esta semana se va a habilitar. Ahorita no lo he habilitado, pero ya durante el transcurso del día de hoy se les va a habilitar. Y dentro de esas actividades que vienen ahí, viene un entregable. Ese entregable es realizar un balance general. Entonces, por eso es que estoy como tomando un poco más de tiempo en esta parte sobre el balance general para que ustedes pues puedan realizar el entregable de manera correcta. Por ejemplo, aquí tenemos el balance general en forma de reporte. Igual aquí no tiene, pues, digamos que dígitos o algo así, pero está como acomodado, cómo van nuestras cuentas. Y de un lado van los activos y de un lado van los pasivos y el capital contable. Aquí lo más importante es cómo es que voy a acomodar esas cuentas. Para acomodar, pues, esas cuentas, debo de poder diferenciar qué es un activo y qué es un pasivo. ¿Ok? Entonces, en la otra semana estuvimos viendo como varios ejemplos de qué eran los activos y qué eran los pasivos. Recuerden que los activos son aquellas cosas que son recursos para la empresa o en este caso como patrimonio y que se pueden vender y obtener este dinero de ellos, ¿no? O sea, obtener una cantidad de efectivo. Y los pasivos son todas aquellas obligaciones, o sea, a obligaciones me refiero con lo que son deudas o cosas que yo tengo que comprar o que tengo que pagar, ¿no? Que debo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos caja, bancos, inventarios, por cobrar, deudores diversos y todo eso. Todo esto va en activos. Entonces, por acá tenemos edificio, mobiliario, equipo. También es igual, es un activo. Por acá ya tenemos lo que son pasivos, que serían pues proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos. eh, Aquí nos sale por pagar, que puede ser H, que puede ser como horas. Igual, todo lo que nosotros debamos va en los pasivos. Si yo sé poder diferenciar qué es un activo y un pasivo, pues voy a poder realizar esa actividad. ¿Por qué? Porque podemos equivocarnos y confundir un activo con un pasivo y al momento de hacer nuestro balance general, pues no nos va a cuadrar, nos va a quedar una cantidad diferente. Aquí también nosotros observamos que el total o el capital, en este caso de activos, nos da la misma cantidad que pasivo más capital. Son 8.700.000, aquí también es 8.700.000, ¿no? Entonces nos da la misma. Por acá tenemos otro ejemplo acerca del balance general. Y en este caso, pues tenemos ya ahora sí que cantidades también igual y cómo se llaman las cuentas. Aquí tenemos todas las cuentas, igual, pues, mercancía, clientes, deudores diversos. En este caso, el circulante, activo circulante es como, aunque está como en movimiento, que puede estar como en movimiento, y tenemos activos también fijos. Los activos fijos, pues son, por ejemplo, el terreno, edificios, mobiliario del equipo. O sea, ese no va a cambiar. O sea, ese se permanece, ¿no? De manera fija. Igual por acá tenemos cargos diferidos, gastos de organización, papelería, utilería, propaganda, publicidad, primas de seguro, todo esto pues serían nuestros activos, que nos da la cantidad de total. Y por acá tenemos el pasivo, que sería proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, anticipo de clientes, impuestos por pagar. Y en fijos, pues, por ejemplo, tenemos algunas deudas que pueden ser fijas, que tenemos aquí hipotecas por pagar, rentas cobradas por anticipado, se suman los pasivos y se le suma también nuestro capital contable y nos va a dar la misma cantidad. Si nos queda así nuestro balance general, pues hicimos bien nuestro balance, ¿okay? Que sería la misma cantidad. ¿Dudas con el balance
Igual, me gustaría repasar, ahora que vimos ahí en el balance algunas cuentas de capital, o en este caso, pues cuentas, y los tipos de capital que hay. Hay algunos, por ahí vimos ahí algunos que no habíamos como visto, ahora sí que en texto, digámoslo así, porque estaban ahí en lo que son los ejemplos, pero tenemos también aquí lo que es el capital, que sería, pues ya conocemos anteriormente, existen diferentes clases de empresas o entidades, todas aquellas para lograr un objetivo de comprar y vender, ¿no? Dentro de todo esto, pues también se le llama al otros tipos de capital como son vimos el capital económico, el capital financiero, el capital contable y por acá tenemos el capital de giro. También hay una que es el capital social. El capital social nos dice que es pues desde socios, cada uno aporta una cantidad y a la suma de esas aportaciones se le llama un capital social. ¿Okay? Aquí ya vimos, por ejemplo, el capital económico que fue que es un objeto para producir una riqueza. Ahí tenemos un ejemplo, dice una máquina de textil está dedicada a la producción de telas para cubrir las necesidades del consumidor, inicia un proceso de máquina textil y se repetirá tantas veces que sea necesario la producción de la tela, ¿no? Capital financiero también lo vimos, que es el que produce un interés, una renta, y el capital en giro, no lo llegamos como a ver, el capital es el que cuenta con una empresa al iniciar sus operaciones. Ejemplo, cuando inauguran una peluquería podemos observar cómo el dueño instala sillones, espejos, secadoras, tijeras, etcétera. El importe monetario de los bienes adquiridos se le llama capital en giro, ¿ok? O sea que es el que comienza la empresa, con el que comienza la empresa a funcionar, ¿no? Que sería el capital en giro. Para acá está el capital contable, ya lo habíamos visto. De hecho, creo que sí vimos como esta parte de cómo determinar el capital contable y que era a lo que se refería el capital contable, ¿no? La diferencia entre activo y pasivo, o sea, la diferencia entre deudas y propiedades, que ese es el que fue el que ya estuvimos viendo. Por aquí vienen como algunas actividades que eran para determinar el capital contable. Y, por ejemplo, en el caso de la tercera, pues esa no, porque ya está resuelta, digámoslo así. Pero, por ejemplo, en estas, que es el activo, pasivo y pasivo, ¿qué cantidades nos darían como capital contable en la 1, en la 2 y en la 4? Bueno, chicos, pueden ir haciendo como esta, digamos que pequeña actividad
y me escriben en el chat las cantidades que les dieron para el capital contable. En el primero, nada más que a lo mejor se pueden llegar a confundir por tantos ceros, pero por ejemplo serían el 30, y son 3 ceros, entonces serían 30,000 menos 12,000. Aparecen otros ceros que dice punto cero cero, pero esos serían como los decimales, los centavos, pero pues aquí no tiene ningún centavo añadido, entonces sería 30,000 menos 12,000.
Ajá, en la primera sí nos da esa cantidad de capital contable. Ajá, serían nuestros capitales contables de la 1, de la 2 y de la 4. Muy bien. Muy bien, chicos. Antes de que se me vaya como a cerrar lo de la llamada, igual, como les mencionaba, les voy a abrir esta semana lo que es las actividades virtuales para que las vayan realizando y no se les haga como mucho al final cuando ya se abra la última unidad y también tengan que hacer la unidad última, sino para que la vayan teniendo abierta y la vayan realizando conforme pues ustedes se organizan ahí con su tiempo. Como les mencioné, en esa actividad de alumnos en línea viene lo que es el entregable. El entregable, como ya les mencioné, es el balance general, hacer un balance general. Espero igual vienen las cantidades así de cada cuenta, cómo se llama, ustedes las tienen que acomodar y pues determinar el balance, digamos que quede de la misma cantidad, ¿no? En ambos lados, que es lo que hemos estado como recalcando, lo del balance general, que tiene que ser la misma cantidad que nos quede de un lado, igual que la otra, ¿ok? Igual si tienen dudas con el entregable durante la semana, pues me pueden mandar un mensaje y ya lo estaré contestando lo más rápido posible, ¿ok? Entonces, ajá, sí estaría bien la cantidad, Miguel. Y nos estaremos viendo entonces la siguiente semana, chicos. Tengan un bonito día. Bye bye.